Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. Tras los comicios en Alemania, todo indica que para aislar a la extrema derecha, los democristianos se aliarán con los socialistas. ¿Qué falta? Trump dijo ayer que Putin aceptaría tropas de paz inglesas y francesas en Ucrania. ¿Puede ese país seguir peleando sin el apoyo de Estados Unidos? En Bolivia se habla de la candidatura que ha vuelto a lanzar Evo Morales y que puede ser inconstitucional. ¿Qué busca entonces el expresidente? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 25 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Alemania, que es el país más rico y más poblado de la Unión Europea, va camino de ser gobernado por los democristianos con el apoyo de los socialdemócratas. Esa era la gran conclusión ayer, luego de las elecciones del domingo, donde la gente escogió a los 630 miembros del Bundestag. El Bundestag es el parlamento que elige a su vez al canciller federal o jefe del gobierno. En ese organismo, según los comicios, la bancada más numerosa, con 208 escaños, la tendrán los democristianos de la CDU y la CSU, encabezados por Friedrich Merz. Merz ya ha empezado las negociaciones para aliarse con el Partido Socialdemócrata, el SPD, que logró 120 escaños y que quedó de tercero. Así lo anunció el domingo al señalar que se requiere una mayoría parlamentaria sólida porque el mundo está esperando a Alemania. Aber jetzt werden wir miteinander reden und es geht vor allem darum, so schnell wie möglich eine handlungsfähige Regierung in Deutschland wieder zu schaffen mit einer guten parlamentarischen Mehrheit. Denn, liebe Freundinnen und Freunde, die Welt da draußen wartet nicht auf uns. A propósito del SPD, el partido del canciller federal saliente Olaf Scholz obtuvo su peor resultado desde 1887. En cambio, la ultraderechista Alternativa para Alemania quedó segunda, 152 escaños. Duplicó su votación desde 2021 y es ya un partido popular, dijo su líder Alice Weidel. Ein historisches Ergebnis eingefahren. Wir waren noch nie stärker im Bund. Wir sind zweitstärkste Kraft geworden als Alternative für Deutschland und wir haben uns als Volkspartei nun fest verankert. Weidel, cuya gran votación la obtuvo en la antigua Alemania Oriental y quien recibió el apoyo de Elon Musk, quiere participar en el gobierno. Merz se niega. Él busca, por otro lado, no depender de Estados Unidos, dejar atrás los 2 últimos años de recesión y frenar la inmigración ilegal. Merz, de 69 años, sería el canciller federal más viejo desde Konrad Adenauer en 1949. Ha sido crítico de su copartidaria Angela Merkel. Casado, católico practicante, dirigió en Alemania el mayor fondo de inversión del mundo, el estadounidense BlackRock. Viaja en su jet privado. Friedrich Merz ha dicho que esta es la última oportunidad que tiene Alemania de contener a la extrema derecha. Pero, ¿qué falta para que él llegue a un acuerdo de gobierno con el SPD? Llamamos ayer a Berlín a la corresponsal del ABC de Madrid y la cadena COPE, Rosalía Sánchez. Bueno, pues no va a ser fácil esa negociación, a pesar de que Friedrich Merz se ha esforzado mucho por presentar unas condiciones muy amables a los socialdemócratas. Lo único que les pide es celeridad. En Pascua querría tener ya un gobierno funcionando en Alemania. Le parece muy importante poder dar respuesta cuanto antes a los retos internacionales y europeos a los que se enfrenta el país. Y por otra parte ha establecido unas prioridades internas, su política migratoria que es innegociable, pero que
no supone una gran dificultad porque el gobierno de Olaf Scholz ya había endurecido su política de fronteras, su política de deportaciones, así que no tendrá que hacer grandes concesiones. Y como siguiente prioridad, la economía, relanzar la economía alemana que lleva al borde de la recesión desde la pandemia, no se ha recuperado todavía. Y ahí Merz ha dicho que quiere establecer el foco en la industria y muy especialmente en mantener el empleo, los puestos de trabajo en la industria alemana. Y claro, ahí le está dando un amplio espacio de juego al Partido Socialdemócrata, a los grandes sindicatos IG Metall, para que puedan dar encaje a sus políticas y a puntos de su programa electoral. Así que por esa parte la negociación parece sencilla, solo hace falta que los socialdemócratas renueven sus cuadros, se pongan de acuerdo sobre quién va a ocupar qué cargo, quiénes van a ser los negociadores, y sí cabe decir que parece surgir como figura emergente y de peso y de poder dentro del Partido Socialdemócrata la de Boris Pistorius, que es el actual ministro de Defensa, y que cuenta con gran aceptación entre las bases y entre las estructuras del partido. Hasta ahí todo más o menos bien, pero eso no quiere decir que esta legislatura vaya a ir sobre ruedas, porque va a enfrentarse a la situación de tener alternativa para Alemania como primera fuerza de la oposición. Eso le da a este partido, que ya es muy corrosivo por sí mismo, una gran capacidad de desgaste y de erosión. Y además Merz se va a tener que enfrentar a retos internacionales como no vivía este país desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Así que, como digo, se espera una legislatura complicada y un trabajo de coalición de filigrana. Tres años exactos de la invasión rusa a Ucrania se cumplieron ayer. Al menos 12.000 civiles, muchos de ellos mujeres y niños, han perdido la vida a manos del ejército dirigido por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. También han muerto 45.000 soldados. Los daños materiales son enormes. Hasta ahora, Estados Unidos y la Unión Europea habían apoyado sin restricciones a Ucrania y a su presidente, Volodymyr Zelensky, que denuncian que Rusia ha ocupado ilegalmente las regiones de Donetsk y Lugansk en el Donbass, la zona sureste del país, desde aquel 24 de febrero de 2022. La Unión Europea renovó ayer su respaldo a Ucrania y prometió otros 3.500 millones de dólares en ayuda. Entre tanto, al otro lado del Atlántico, el presidente francés Emmanuel Macron visitaba en la Casa Blanca al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Trump, que muy sonriente se daba palmaditas cordiales en las rodillas y los hombros con Macron, dijo que Putin está dispuesto a aceptar, una vez sellada la paz, la presencia en Ucrania de tropas de algunos países europeos. Más tarde habló del Reino Unido y Francia. Yeah, he will accept that. I've asked him that question. You talked to him? I've asked him that question. He said yes? Because he's not, look, if we do this deal, he's not looking for more war. He doesn't mind, but I've specifically asked him that question. He has no problem with it. Trump anticipó además que esta semana o la próxima recibirá a Zelensky para discutir el acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania. En el nuevo borrador no aparecen los 500.000 millones de dólares que Trump reclamaba en litio y otros productos de las llamadas tierras raras. Por otro lado, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó ayer una resolución cuyo texto presentó Estados Unidos que pide un rápido final para la guerra. Fue aprobada, ojo a esto, por Rusia y China. Francia y el Reino Unido se abstuvieron, pues no condena al país agresor. Con este panorama tan cambiante, lo que mucha gente se pregunta es si Ucrania podría continuar la guerra solo con el apoyo de la Unión Europea. Llamamos ayer a Vilna, la capital de Lituania, al corresponsal del diario El Mundo de Madrid, Xavier Colás, que ha cubierto la guerra día a día. Eso es lo que
está pensando mucha gente y en buena medida Ucrania ya ha respondido a la pregunta. Ha dicho el presidente Volodymyr Zelensky, además lo ha dicho varias veces durante los últimos días, que es necesario el apoyo de Estados Unidos. Las cifras lo que dicen es que Europa en su conjunto da más o menos lo mismo, la misma cantidad, también según depende de cómo se cuente, pero son cantidades similares lo que da Europa y lo que da Estados Unidos, pero esto significaría que se reduciría a la mitad. Además, desde el punto de vista cualitativo también es importante porque Estados Unidos ofrece un apoyo muy amplio que va desde el lado de la logística a los componentes que son muy, muy importantes. Además, cuando se habla en Ucrania y también en otros países que se sienten en primera línea, como los países bálticos, donde estoy ahora, de los escenarios que se pueden dar, se contemplan escenarios malos y escenarios catastróficos. Un escenario malo es que hubiese una disminución muy significativa de la ayuda que concede Estados Unidos, pero un escenario catastrófico podría ser algo peor todavía. Y se trata no solo de que Estados Unidos deje de dar esa ayuda, sino que incluso se pueda negar a venderla. Es decir, que sin ir a vender determinadas armas, determinadas municiones, determinados componentes o incluso todo a la vez o una parte de todo lo que estoy diciendo, de manera que ni siquiera los europeos podrían conseguir esas armas para canalizarlo con su propio dinero, con dinero europeo de cara a Ucrania. Esa es una de las cosas que seguramente quedarán claras a lo largo de los próximos meses y es la manera que tendrá Europa y Ucrania, que es la parte más interesada en conocer el tamaño del problema Trump. Pero desde luego, con un escenario catastrófico es difícil imaginar el frente ucraniano aguantando más de 3 meses, por lo menos en algunas zonas, por lo menos el frente ucraniano como lo hemos conocido hasta ahora. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com. Bolivia está a 6 meses de las elecciones presidenciales y el ambiente político está caliente. La temperatura ha subido mucho desde el jueves pasado, cuando se anunció que el expresidente Evo Morales será nuevamente candidato. Morales no va a representar al movimiento al socialismo, el MAS, cuyo liderazgo de más de 20 años perdió a manos del presidente Luis Arce, según reconoció en noviembre el Tribunal Constitucional. Esa corte declaró válido el Congreso del MAS que desvinculó a Morales. Por eso Morales será ahora candidato por otro grupo, el Frente para la Victoria, el FPV, según proclamó ese partido el pasado 20 en Trópico de Cochabamba, en el centro del país. Ahí el expresidente no ha podido ser detenido por el delito de abuso de menores que se le imputó en octubre. Si tiene a bien establecer que se participará en la misma bajo el partido político Frente para la Victoria, FPV, estableciendo como único candidato a la presidencia al ciudadano Juan Evo Morales Aima. Pero la eventual carrera de Evo Morales hacia las elecciones del 17 de agosto tiene un inconveniente prácticamente insalvable. Y es que hace 2 meses el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia confirmó que es imposible una segunda reelección en ese país. El tribunal se refirió a reelecciones continuas o discontinuas. Morales ha sido elegido presidente para 3 periodos consecutivos, de 2006 a 2009, de 2010 a 2014 y de 2015 a 2019. ¿Cómo leer entonces que se haya vuelto a lanzar? Llamamos ayer a La Paz a la periodista Mary Vaca.
Mira, en todo sentido es una derrota política para Evo Morales. Primero, el expresidente ha perdido la sigla del MAS, el partido del que ha sido su jefe y líder indiscutible por más de 20 años y que ahora se queda en poder del presidente Luis Arce, el más enconado rival de Evo Morales. Además, el expresidente va a las elecciones con el Frente para la Victoria, que es un partido familiar que nunca ha ganado una elección y que es acusado incluso de negociar la sigla a cambio de dinero y de candidaturas. Morales, además, hay que recordarlo, está atrincherado en el Chapare hace más de 4 meses porque existe una orden de captura en su contra por un presunto caso de estupro. Entonces, para él, hacer campaña electoral como le gusta, en contacto directo con los electores, va a ser una misión imposible. Legalmente, además, recordemos, está inhabilitado para ser candidato presidencial por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que lo ha sacado de juego argumentando que en Bolivia no existe la reelección indefinida. En el peor de los escenarios, Evo Morales entonces lanza esta candidatura presidencial, pero con un futuro incierto en el que hay más preguntas que respuestas. Una de esas preguntas es si logrará habilitar esa candidatura. Y la segunda es, si es inhabilitado, ¿quién capitalizará el voto duro del MAS? Se habla de Andrónico Rodríguez, el joven presidente del Senado, quien también aparece pues como una posible ficha que acerque a las dos facciones del MAS y que logre lo imposible hasta ahora, que es unir al MAS en una sola fórmula, o en su caso, conforme una tercera facción del MAS. Entre tanto, los militantes evistas están haciendo demostraciones de fuerza. Por ejemplo, este lunes muchos se han desafiliado del MAS para afiliarse al Frente para la Victoria, pero la duda es si ese retiro será masivo como anuncia el evismo. Entonces, siguen las preguntas, sigue la incertidumbre para Evo Morales. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Francia, un médico de 74 años, Joël Luz Carnec, dijo ayer en una corte en la localidad bretona de Vannes, en el noroeste del país, que hizo cosas horribles a 299 niños cuando se encontraban anestesiados mientras se recuperaban de intervenciones quirúrgicas. Todo ocurrió entre 1989 y 2014, y la edad promedio de las víctimas era de 11 años. Luz Carnec está preso por abuso sexual y violación, pero la justicia encontró esta tenebrosa información en unos cuadernos donde describió sus actos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se refirió el domingo en un encuentro con empresarios como el mexicano Carlos Slim o la venezolana Claudia Capriles de Cisneros a su colega de Colombia, Gustavo Petro. Bukele los invitaba a invertir en su propio país cuando dijo esto. Tenemos además las mejores relaciones con el gobierno de Estados Unidos. Yo le decía a unos amigos empresarios de Colombia que ha de ser un poco difícil, que un día están bien y el día siguiente el presidente se tomó un par de tragos más y hay una crisis geopolítica. Quizá Bukele aludía a un mensaje de Petro en su cuenta de X, pasadas las 3 de la madrugada un día de finales de enero, donde dijo que no iba a recibir a colombianos deportados desde Estados Unidos con esposas. Pero Donald Trump amenazó a Colombia con sanciones y Petro cambió de parecer. Roberta Flack, una de las mejores cantantes estadounidenses de soul y de rhythm and blues, murió el domingo en Nueva York. Tenía 88 años. Nacida en Carolina del Norte, creció en Arlington, en Virginia, cerca de Washington, D.C. Allí recibió con 15 años una beca en la Universidad de Howard. En 1971 se hizo célebre con la canción The First Time Ever I Saw Your Face y al año siguiente alcanzó la cima con su versión de Killing Me Softly With This Song, por la que recibió 2 premios Grammy, con la que se besaron de noche miles de parejas enamoradas y por la que pasará a la historia de la música. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @y esto no es todo y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.